Perfecto. Ahí. Sí, Cris. No, porque tengo 10 segundos, se me clavó el cronómetro. ¿Ya estamos? Sí, damos comienzo. Perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos y todas. Hoy realizamos esta transmisión para dar comienzo al acto de apertura del sexto workshop de innovación y transformación educativa, con el lema Docencia Digital, Estrategias y Desafíos para el Aprendizaje Actual. La conferencia inaugural estará a cargo de la licenciada Rocío Fontana. Este workshop es organizado por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires a través del área de educación digital dependiente de la Secretaría Académica, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la Universidad Provincial de Ezeiza. Se encuentra auspiciada la actividad por el Consejo Interuniversitario Nacional mediante la resolución de su Comité Ejecutivo 516/25. También han sido declaradas de interés académico por los honorables consejos superiores de las universidades organizadoras. Queremos agradecer a los auspiciantes académicos de Aula Kabila, Fundación Juste, Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, la Red COLIAB y a la Red Universitaria de Educación a Distancia de la República Argentina. Preside este acto la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Magíster Florencia Castro, la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Magíster Silvina Sancerric, y la vicerrectora de la Universidad Provincial de Ezeiza, profesora Macarena Forneris. Agradecemos nuevamente a todos los presentes, autoridades docentes, estudiantes y también a los asistentes internacionales. Le voy a dar ahora la palabra, invitamos a hacer uso de la palabra a la profesora Macarena Forneris. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la apertura de esta nueva edición del Workshop de Innovación y Transformación Educativa. Agradecerles enormemente al equipo de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y a la ONSADA por hacernos parte de esta sexta edición y acompañarnos a crecer y aprender para la organización de este evento año tras año. Esperamos que, como en las ediciones anteriores, sean días de cambio. Lo que ocurre en este workshop es un espacio de compartir experiencias, de problematizarlas, para poder tener nuevas herramientas transitadas por colegas que nos permitan incorporar la educación digital a nuestras distintas propuestas educativas. Este WITE nace en un contexto de pandemia donde había muchas respuestas que generar a un contexto que era nuevo, pero lo que vino después fue dejar instalado un espacio de socialización y de encuentro entre docentes para seguir aprendiendo, para tomar buenas experiencias y fundamentalmente para construir futuro en la educación universitaria a través de algo que nos daba mucho miedo, que era la educación a distancia y también las propuestas que incorporaran tecnología a los espacios del aula o de las diferentes funciones de la universidad, como es la investigación, la extensión y también la formación profesional o el posgrado. Así que celebramos que estos espacios, que son diferentes porque no nos acompañan conferencistas, pero con la idea de ayudarnos a pensar el trabajo que se generó en escuelas secundarias, en institutos superiores y en las propias universidades, para poder seguir haciendo más y mejor camino en un contexto de defensa y de puesta en valor de la universidad y de la educación pública. Así que gracias a las universidades que
nos sumaron en este proyecto y gracias a todas las instituciones que se acercaron generosamente a compartir a través de sus producciones el camino recorrido. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a hacer uso de la palabra a la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Magíster Silvina Sancerric. Buenas tardes a todas las personas que acompañan este sexto workshop, esta sexta edición. La verdad que en línea con lo que decía la vicerrectora de la Universidad Provincial de Ezeiza, sumarnos a los agradecimientos al equipo de UNNOVA, que si bien este evento está impulsado por las 3 universidades, es el equipo de UNNOVA quien carga sobre sus hombros la organización, la convocatoria, la evaluación de proyectos, así que más que un reconocimiento para ellos. Bueno, y en esta nueva edición, nuevamente reunirnos para pensar todo esto que tiene que ver con la docencia digital. Realmente creo que año a año los avances tecnológicos nos desafían a los docentes y a todas las personas que estamos vinculadas con el mundo universitario para ver cómo hacemos que estos avances tecnológicos se transformen en aliados para nuestro quehacer cotidiano y que no compitan. Yo siempre tengo presente una frase que leí hace ya bastantes años de Michel Serres, del libro Pulgarcita, que seguramente todos los que estamos en este Meet lo hemos leído, y él ya hace muchos años decía que el mundo ha cambiado tanto que los jóvenes tienen que reinventar todo. Y la verdad que esto es así porque las nuevas tecnologías han sido disruptivas para las subjetividades. Lo que uno no puede dejar de pensar es de qué jóvenes estamos hablando y qué cosas tienen que reinventar. Porque estamos en Argentina, estamos en la provincia de Buenos Aires, seguramente hay gente de otros lugares que está participando, pero bueno, las universidades convocantes somos de esta región, y es inevitable intentar articular estas cuestiones y de qué cosas estamos hablando cuando hay que reinventar en esta Argentina que nos toca vivir ahora. Así que nunca más ponderado el lema de este workshop, que es docencia digital, estrategias y desafíos para el aprendizaje actual. Bueno, bienvenidos los espacios que nos esperan en el transcurso de estas jornadas para poder repensar estas cuestiones y para poder seguir apostando a una educación universitaria de calidad y con la excelencia que estoy seguro que todos los que compartimos este espacio bregamos por ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a invitar ahora, por último, a hacer uso de la palabra a la señora vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Magíster Florencia Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto a la UNSADA como a la UPE. Por supuesto que es el equipo de educación digital el que impulsa y que lleva adelante la tarea cotidiana y que hay que felicitarlos por sostenerlo por sexto año consecutivo. Pero esto no sería posible si no fuera un trabajo interinstitucional. Y a eso apunta este UITE, y a esto apuntan estas actividades entre las universidades, a trabajar en conjunto, a contarnos nuestras mejores experiencias, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal también, porque en esto se sostiene nuestra función docente, en nuestra ética profesional, que hemos mantenido y que las universidades han mantenido durante todo el tiempo, y es lo que le da grandeza y fortaleza a la Universidad Pública Argentina. En momentos como el actual, donde la inteligencia artificial irrumpe de manera que afecta claramente a todo lo que tiene que ver con la credibilidad de lo que pasa en los ámbitos virtuales, es volver y recuperar la tarea docente y esta ética profesional que ha sostenido la universidad y el sistema científico-tecnológico. Si uno ve los avances de la ciencia, si uno puede vislumbrarlos desde todos los ámbitos, que tiene que ver cómo cada uno de los científicos analizan
cómo cada uno de los científicos miran lo que se hizo antes para corroborarlo, refutarlo y a partir de ahí mejorar. Es sobre la base de lo que otros hicieron, es lo que nosotros tenemos que llevar adelante y hacer. Y me parece que hoy, en un desprestigio tan importante de la ciencia, donde existen movimientos en contra de los científicos, de lo antivacuna, los terraplanistas y todo lo que ustedes puedan vislumbrar, volver a la función docente y a la ética profesional que tenemos los docentes en la universidad pública fundamentalmente, me parece que es algo que tenemos que rescatar y valorar. Las transformaciones digitales tienen que ver con una herramienta que nos permite acercarnos más a los estudiantes, que nos permiten brindar más y mejor educación, no tengo ninguna duda, pero es sobre la base de lo que hacemos los seres humanos, es sobre la base de lo que hacemos los docentes y desde la base de nuestra formación. Así que agradecer a la UPE y a la UNSADA porque sigan confiando en que esta tarea se hace entre todos, que no es una iniciativa solo de una persona o de un grupo de personas, sino que es una iniciativa de un grupo de personas que hacemos la universidad pública diariamente. Lo celebro, la verdad que hay más universidades, en este momento hay presentaciones de más de 14 universidades de la Argentina, lo cual es para nosotros muy interesante e importante, que bueno, luego publicaremos los resultados de estas actividades y de estos congresos. Así que básicamente yo quería agradecerles y fortalecer esto que hacemos todos los días en las aulas. Por otro lado, también le quiero agradecer a nuestra conferencista que va a dar la conferencia inaugural, a Rocío Fontana, a quien conozco personalmente y conozco la calidad de su formación y de su profesionalismo también para poder brindarnos esta charla inaugural en esta jornada. Así que espero que sea muy productiva, que logremos el objetivo de mejorar, porque al fin y al cabo, en este momento de tanto ataque contra las instituciones y tanto ataque contra la ciencia, a nivel, cuestiones que se ven a nivel mundial, no solamente en Argentina, tenemos que apostar por lo que sabemos hacer y que lo que sabemos hacer mejor, que es hacer educación universitaria, mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestras comunidades a partir de hacer el esfuerzo de estudiar. Así que bienvenidos a todos, les agradezco mucho por acompañarnos en esta inauguración y espero que les guste la conferencia inaugural y agradecerle fundamentalmente al equipo de educación digital que está mejorando año a año este workshop para generar mejores ofertas y propuestas y que cada una de las instituciones y las universidades que participan puedan sentirse cómodas y puedan impulsar mejoras en sus propias instituciones. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Se quedó, Tamara, ¿me escuchás? Sí, te ¿Está escuchamos. la conexión activa? Perdón. Sí. Sí, se había cortado en un momento. Terminó ya su Sí. presentación la vicerrectora. Bueno, muchas gracias, disculpen. Damos por terminado entonces el acto de apertura. Agradecemos, por supuesto, a las autoridades y a continuación vamos a presentar a la licenciada Rocío Fontana, quien brindará la conferencia inaugural del evento. La charla se denomina La tarea de enseñar hoy estrategias digitales, desafíos humanos. Rocío Fontana es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, especialización en Inteligencia Estratégica en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Coordinó y dictó la materia Herramientas y Soluciones Digitales para la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de la Diplomatura Superior en Robótica Educativa y Programación Aplicada a Proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Fue consultora en transformación digital para instituciones educativas. En la provincia de Buenos Aires se desempeñó como directora de fortalecimiento del sistema de innovación del Ministerio de Ciencia y directora provincial de Tecnología Educativa en la cartera educativa. En la ciudad de Buenos Aires estuvo a cargo de la Dirección General de Educación Digital. Lideró planes de educación digital con impacto en los sistemas educativos más grandes del país. Actualmente se desempeña como secretaria de Educación y Empleo en Vicente López. Le damos la bienvenida, gracias a todos por estar en este lugar, en este momento. Así que los voy a dejar a todos con ellas. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué lindo estar acá, qué alegría. Un orgullo en este ámbito académico, universitario, compartiendo con ustedes. Agradezco a las autoridades de las universidades, de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, de la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Unova, de la Universidad Provincial de Ezeiza. Gracias por esta invitación, a las personas que han organizado, que han estado ahí con tanta calidad y atención en toda la previa hasta ya este momento. Hago también extensivo mi saludo a algunas personas aquí que conozco, a Florencia, por supuesto. Qué lindo verte, Flor. Me ha formado, me ha guiado. Así que en algún momento también de mi carrera profesional. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Yo les traigo, estuve pensando estos días desde que llegó la invitación, cómo sintetizar algo del conocimiento más teórico, práctico, y del propio que viví, también como docente universitaria y coordinadora de una materia específica de soluciones y herramientas digitales para la docencia, intentando sintetizar y bueno, traer acá algunas reflexiones, algunas orientaciones, algunas problematizaciones también. Voy a presentar, a ver si vamos bien. Sí, Rocío, perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, genial. Bueno, el nombre es Estrategias Digitales y Desafíos Humanos, porque no sea cosa que pensemos que la humanidad en esto sí que es reemplazable, sustituible, imprescindible, ¿no? Prescindible. A mí me gusta ordenar siempre las ideas cuando son muchas y cuando hay mucho para decir y para pensar respecto de estos tiempos que corren, de la cultura digital, de su vínculo con los ambientes educativos, ir quizás de lo más macro a lo específico. Y también me ordena mucho el sentido de algunas preguntas orientadoras de, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Y finalmente, ¿cómo? ¿No? Y parece una obviedad, pero empezar primero por lo primero y por lo básico, ¿no? Que a veces también lo tenemos un poco naturalizado, es que vivimos en una cultura digital, somos contemporáneos, ¿no? Esto lo tomo de también un docente y un especialista, Martín Parcelis. Estoy dejando acá algunos links, luego si se comparte la presentación, por supuesto, para que puedan acceder a distintos materiales. Pero Martín habla de cómo somos contemporáneos, ¿no? De la contemporaneidad a estas tecnologías digitales y a su omnipresencia, que nos atraviesa desde todos los roles que ocupamos como seres humanos, no solamente como docentes o como aprendices, ¿no? Como padres, como madres, como familiares, en distintos roles que habitamos, en todos los roles y en cada sector, la tecnología digital hoy está medio omnipresente y nos atraviesa. Habla también de que hay una dependencia superflua y vital, hay dependencias que podemos y hasta deberíamos quizás no depender tanto, pero también hay una dependencia vital, es decir, la humanidad hoy y las sociedades hoy como están conformadas, sería casi imposible, ¿no? Prescindir de los avances tecnológicos y del desarrollo de la cultura tecnológica en general y digital en particular. Y nos llama un poco a, bueno, desnaturalizar esto para entrar en la dimensión de la comprensión, ¿no? No dejar de comprender ni en el ámbito educativo ni ejerciendo las tecnologías digitales su alcance, sus límites, sus potencias, sus desafíos, para entonces sí, después ocuparnos de otra cosa que es muy importante, que es ese saber más instrumental, más técnico, de cómo manejo, cómo manipulo distintas herramientas, distintos entornos digitales. Entonces, dado que vivimos en una cultura digital, las instituciones educativas que forman para y estudian el mundo que nos rodean, no puede ser ajeno a esta cultura digital y a la integración de las tecnologías digitales. Solamente, esto creo que es bastante conocido, tuvo mucha repercusión en medios, pero para también un poco dimensionar el alcance de la cultura digital, que creo que estamos todos de acuerdo, pero digo, para desmenuzar un poquito la idea, en este informe que hicieron varias UNESCO, UNICEF, la CEPAL juntos y que nos trajeron algunos números y algunas estadísticas y reflexiones sobre los usos y alcances y accesos de las tecnologías hoy, principalmente en niños, ¿no? En las infancias, y que acá hay un dato muy concreto, y es que el promedio de edad de acceso al primer celular con internet es de 9,6 años. No solo eso, sino que la edad es exponencialmente más temprana que
en los últimos 6, 7 años, digamos, ¿no? A los 15, 17 habían accedido el 21%, a los 9, y hoy el 83% de 9 a 11 años ya accede. Dejo ahí también porque es interesante, no es el público de hoy que tiene el alumnado de la universidad, pero va a ser el público de 10 años. O sea, los alumnos, los grupos de estudiantes que vamos a tener en las universidades son estas generaciones, ¿no? Están con este vínculo con las tecnologías. Es interesante, hay varios asteriscos ahí de este informe, cómo los usan para aprender como oportunidad, si conocen o no la inteligencia artificial. Creo que alrededor del 40% sí. Y otro dato que a mí me llamó la atención, y un poco también como diseñadora a veces de políticas educativas y políticas educativas digitales nos llama a la reflexión, es el uso en la comunicación y en el acceso a la información que lidera esta red social llamada TikTok. Así que bueno, esto un poco como para representar que efectivamente estamos en una cultura digital y ese es el vínculo con el mundo que nos rodea. Dicho eso, todo presenta desafíos y oportunidades. Todo lo que diga aquí no es ni exhaustivo ni excluyente, es muy difícil categorizar para mí, pero tenemos desafíos técnicos y tenemos desafíos humanos. Desafíos técnicos pueden ser de infraestructura, ¿no? El acceso a conectividad, a equipos, a recursos de distinta índole. La accesibilidad también, sé que van a haber conversaciones al respecto. Todo el mundo de la seguridad, la privacidad, de los sesgos que hay, ¿no? En el acceso a la información y cómo la buscamos y cómo podemos discernir a partir de si conocemos las reglas del juego de los entornos y buscadores y navegadores y de los algoritmos. Y también quizás hasta adaptabilidad. Ahora, los desafíos humanos también son muy relevantes. Esto es algo muy subjetivo, es algo de lo que yo veo desde mi experiencia más profesional, docente y personal. Hay desafíos institucionales, no estamos solos y aislados, o sea, hay un vínculo muy personalísimo, individual con las tecnologías digitales que cada uno de los distintos roles tiene, pero también hay un vínculo más social e institucional dependiendo del rol o el lugar que representemos, ¿no? Tenemos un desafío temporal. ¿Cuánto tiempo podemos dedicar quizás al tercer desafío que aquí enumero, que es el formativo, ¿no? Es tan rápido quizás la avanzada de ciertos parámetros nuevos, de ciertas soluciones tecnológicas, de ciertos avances, que tenemos un límite temporal. La voracidad y la velocidad es una de las características de esta cultura digital. Por supuesto, eso define un desafío temporal y de tiempos posibles para formarnos, para dedicar, y también de los tiempos en los que dependemos, quizás desde un sentido más peyorativo, de las tecnologías digitales. Creo también que hay un desafío de visión, ¿no? Y acá yo, en las últimas conversaciones que he tenido al respecto, hago un llamado a la autoestima humana, digamos, a dónde estamos, cómo nos paramos frente a este avance, la inteligencia artificial, a las dudas, a este futuro incierto que tanto decimos. Bueno, tiene que haber algo de visión, ¿no? Una visión que tenemos que construir, de vuelta, de manera personal y de manera institucional, desde los distintos roles, como padres, como autoridades educativas, como líderes educativos, como docentes, como directivos. Tenemos que tener una visión para pautar y trazar criterios y propósitos para que las tecnologías digitales las podamos usar en favor del progreso de la humanidad o de la educación en este caso específico. Que también nos va a dar esta visión, esta claridad de propósitos y de criterios, cierta fluidez. El concepto de fluidez más adelante lo retomo, que lo trae un poquito Cristóbal Cobo, también lo he escuchado en una buena conferencia. Es esta idea de la fluidez. Vieron que a veces usamos las tecnologías digitales o distintas soluciones y que parecen como torpes, que nos cuesta, que estamos como queriendo innovar a lo obligado, digamos, ¿no? Y no hay una fluidez. Es difícil lograrla, pero es un desafío. Ahora, si hacemos puente entre estos desafíos y si pudiésemos ir, no sé si eliminándolos, pero dando respuesta, atendiéndolos, llegamos luego del porqué, que es que vivimos una cultura digital y por eso necesitamos tener estrategias digitales para la enseñanza de hoy. Bueno, al para qué también me parece, ¿no? Y las tecnologías con un sentido para aprender más y mejor, para optimizar tiempos, para optimizar recursos, ¿no? De aquello que sea automatizable, de aquello que sea sistematizable, de todo lo que nos trae en su versión más bondadosa la tecnología.
para el progreso, para el desarrollo y para el conocimiento, ¿no? En un mundo de información, una usina de información tan grande y de datos, que esos datos, que esa información realmente tengamos la capacidad de traducirla y que nos represente conocimiento. Ahora bien, yendo un poquito de esto de lo más abstracto a lo más específico, si juntamos estos conceptos de vuelta de la cultura digital y la educación, podríamos distinguir algunas dimensiones de vuelta, no son taxativas, no son excluyentes, seguramente hayan muchos puentes entre ellas, pero al menos en lo que es el ambiente, en una institución educativa y demás, las tecnologías y las tecnologías digitales pueden impactar y es deseable que impacten en la didáctica, en los objetivos pedagógicos, en lo que es la gestión administrativa y la gestión académica, ¿no? Con la didáctica, que es en la que quiero centrarme en esta conversación, me refiero más que nada en un recorte muy simplista, perdón, pero para recortar las posibilidades de conversación, a cuando enseñamos con la tecnología digital como medio, ¿no? Como soporte, que enseñamos con. No para enseñar sobre tecnologías puntualmente, que puede ser como un campo de conocimiento en sí mismo, un objeto de estudio, ya sea una materia específica o una materia que no sea de base tecnológica, pero que tiene componentes específicos de tecnología, sino que en cualquier materia, en cualquier espacio de aprendizaje, usamos las tecnologías como soporte, como medio, como herramienta, como recurso, ¿no? Como podría ser otra tecnología, que también es deseable que convivan, que a veces podemos ir un poco más allá y que incluso se convierta en un enfoque más pedagógico, con una metodología específica, y que también, cuando hablo de esta parte, de esta dimensión en la que puede aportar o puede atravesar las tecnologías digitales en el ambiente educativo, al rol profesional docente, ¿no? A la tarea docente, cuánto hay de la tecnología que puede aportar, que puede ser muy beneficiosa, que puede ser una oportunidad al rol de la docente, a su profesión docente en la tarea de planificación, de curaduría, de acceso a información, de búsqueda, de evaluación y demás. Así que, centrarnos en este aspecto, en esta dimensión, vamos un poquito al, bueno, ¿y cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para que en esta cultura digital las tecnologías jueguen en favor del progreso, del conocimiento, de los aprendizajes, del desarrollo? Y acá, cuando leí un poco en contexto de qué trataba este workshop tan rico, tan interesante, veo que hay aristas de creación de contenidos digitales, cómo usar herramientas, la gestión de la innovación y la evaluación. Bueno, estos dos aspectos tienen que ver con esta dimensión de la didáctica y tienen que ver con la dimensión en la que me voy a centrar un poquito para traer algunas pistas, orientaciones o preguntas quizás abiertas. Para empezar, tenemos un sinfín de herramientas, de soluciones, de recursos educativos abiertos, de plataformas con distintas funciones para distintos objetivos que se nos ofrecen, ¿no? Que tenemos a un clic, algunos con algunas cuestiones más privativas, otros de aspectos más generales y libres y demás. Pero digo, este recurso lo traigo nada más, es uno de los tantos que nos permiten pensar en la cantidad, después si lo exploran, está ordenado por distintas funcionalidades posibles, de herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Desde aplicaciones, de software y de distinto tipo. Frente a todo esto, que igual me parece que es un recurso más, lo traigo para teorizar, pero me parece que es un recurso muy interesante para tener a la mano, porque ordena por tipo de funcionalidad y fin cada herramienta. Si queremos buscar información, si queremos compartirla, si queremos almacenarla, si queremos comunicar, si queremos gestionar el aprendizaje, si queremos evaluar, bueno, están todas ahí un poco catalogadas. Bueno, frente a este mar de ofertas y soluciones tecnológicas, yo me quiero centrar un poquito en la curaduría. Y acá encontré hace algún tiempo, no sé si está vigente esta oferta educativa, porque tiene que ver con una oferta educativa, creo que de Córdoba, está ahí citado, pero un texto hermoso, muy lindo, que nos habla de la curaduría, de la semejanza de la curaduría más en relación a la tarea artística o al arte, digamos, ¿no? Y a esa tarea de
quizás más relacionada, que uno puede relacionar más a los museos, a cómo disponer las obras de arte, ¿no? Bueno, pero desde el rol docente, desde la tarea docente, y cómo curar en tiempos de contenidos digitales, ¿no? Yo recomiendo ver este video porque es muy lindo, pero además es muy claro y trae algunas pistas de cómo curar. Y cuando hablamos de curar en estos momentos, no solamente curar aplicaciones, herramientas, poder discernir, poder elegir, poder hacer nuestro propio recorte, nuestra propia selección según un contexto, sino también lo mismo aplica a la información, ¿no? Cuando navegamos y encontramos este mar de información que hay a través de todos los buscadores y todos los navegadores. Y dice un apartado de este texto, ¿no? Tal vez pensarnos en términos de curaduría nos impulse a afrontar uno de los principales desafíos de la contemporaneidad: cómo gestionar y proponer experiencias significativas frente a un insuscitado flujo de contenidos, informaciones, plataformas y herramientas, donde el primer curador digital que nos imponen estos tiempos son los algoritmos. Bueno, acá me parece que el ejercicio de la curaduría, que es para otra conversación y para otro espacio de mayor indagación, es central. Hoy la curaduría en el rol docente en materia del campo de lo digital tiene una relevancia muy especial y primaria, diría, ¿no? Hablan también, dan algunas pistas de, bueno, hay distintos criterios, hay alguna bibliografía también respecto a cómo curar hoy en tiempos de tecnologías de la información, de la comunicación, de la sociedad del conocimiento y demás, pero aquí me pareció que también eran muy claros, por eso los traigo, me permito compartírselos, que bueno, para curar y para elegir elementos, para hacer nuestro propio recorte, para poder disponer esa obra de arte que dice en otro apartado, que es la escena de un ambiente educativo, de una clase donde hay un docente que eligió, que seleccionó, que conectó contenidos según su expertise, según sus campos de conocimiento, según sus conocimientos disciplinares, y cómo también los monta, ¿no? Ese montaje que hacemos con un orden y no otro, ¿no? En una secuencia elegida, pensando en dinámicas y pensando en esa puesta en escena para que luego ahí se dé el espacio de interacción con los alumnos y se construya el conocimiento esperado. Nos hablan de pertinencia y calidad. Y algunas de creo que hay otros más, pero traen estos 5 criterios para poder elegir o curar de manera pertinente y atendiendo a la calidad de lo que seleccionamos de objetos digitales. Hablan de, bueno, prestemos atención a la actualización y la autoridad. Actualización porque todo es tan rápido que también algo puede desaparecer rápidamente de la web, ¿no? Generalmente hay algunas páginas que suelen ser con más capacidad de almacenamiento, que pueden tener más vida y más presencia a lo largo del tiempo, otras que por ahí son más efímeras y que quizás una fuente, un texto, un artículo, un informe, un paper, alguna incluso aplicación que en algún momento nos pareció interesante de un ciclo lectivo a otro, bueno, ya no está disponible. Entonces, o está desactualizado. Así que la actualización es importante, es relevante. La autoridad también, la autoridad en el sentido de identificar quiénes son los autores, cuáles son sus trayectorias, cuáles son también para analizar si es información, el criterio de esa información y la valoración, y también porque cuando hay autoridad o cuando hay, tenemos que tener mucho cuidado en este mundo también de información accesible, de democratización de la información, a los derechos de autor, a las fuentes, a todo el mundo del plagio y cómo comparto y las licencias y demás. Así que reconocerla no solamente es para distinguir la calidad de ese material o de ese objeto que estoy seleccionando, sino también para reconocerlo si lo voy a compartir y respetar las normas de autoría. La navegabilidad y legibilidad también son interesantes, no solo por la interfaz de donde se presenta, que sea accesible, que sea clara, que sea acorde a nuestro ámbito educativo. La legibilidad habla más quizás del diseño, ¿no? Tiene que ver más con, bueno, cómo se presentan las letras, el texto, es legible, es fácil de comprender, está bien ubicado, ¿no? Para un contexto educativo dado.
Por supuesto, la actualización curricular que sea relevante para el contenido, para la materia, para el aspecto curricular o pedagógico que estoy considerando, y la adecuación al destinatario. Bueno, cierro esta parte de curaduría con para mí, una reflexión muy grande de que hoy, como seres humanos sociales, educadores, uno de los aspectos más importantes de la alfabetización digital y de la ciudadanía digital es tener la capacidad de este pensamiento crítico, de este poder discernir en un bagaje de contenidos dados y de información y de datos que tenemos, gracias a Dios, el acceso a la información, pero tener la capacidad de curarlos, de elegirlos, de discernir frente a ello. Después, hay una cuestión también de, en términos más generales, de que no sé si hay un solo camino de cómo incluir, cómo integrar las tecnologías digitales en un ámbito educativo, desde un rol docente, ya sea en el nivel superior o en otros niveles de la educación o incluso en aspectos de la educación no formal. En general, hay una progresión y hay que hacerse camino al andar, no hay un camino único, no hay una recomendación dada, hay que poner las manos un poquito en juego, hay que animarse a experimentar, hay que desarrollar una propia progresión. Para hablar de progresión, a mí en algún momento me resultó ordenador, si bien tiene el defecto de estar un poco estandarizado, porque es global, porque es un estándar, decir, bueno, ¿qué esperamos de un docente que integra las tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos y dimensiones en las cuales puede atravesar en los que puede desarrollar competencias y habilidades desde las más instrumentales a las más y menos operativas y más en términos de ciudadanía digital o alfabetización digital? ¿Cuáles serían? ¿Por dónde empezamos? Y este texto, que lo dejo acá a mano, no solo me parece interesante porque es un modelo de intentar dar un marco, ¿no?, de estas competencias de los docentes en materia del TIC que hizo la UNESCO, representando varios países y especialistas del campo de la educación y que además viven actualizando, digamos, van por ya no sé cuál edición, cada vez que surge una tecnología emergente, ¿no?, que irrumpe alguna novedad, actualizan este documento. Me parece interesante porque es una forma de decir, bueno, que hay un recorrido que hacer, ¿no? Vamos del 0 a 100, y quizás, dependiendo del contexto, también a veces nos quedemos en 0, a veces en 20, a veces en 100, ¿no? Hay un camino a andar, hay una progresión posible. Ellos hablan de, primero, una adquisición de conocimiento, que es el nivel más básico, si se quiere, ¿no? La conciencia de, después un nivel de profundización, y por último, un nivel ya más de, somos generadores de la innovación, transformadores del conocimiento, cuando podemos, con este camino andado, compartir, colaborar en redes con nuestras propias experiencias, contenidos y creaciones, y hasta transformar la realidad, ya sea, ¿no?, de mi cátedra, de un equipo, hasta de la visión de una universidad o de una institución. Y también hablan de distintos aspectos, ¿no?, hasta el aspecto más político-normativo, el aspecto más, se quiere, del currículo y la evaluación, de la competencia docente en relación a las TIC, bueno, hay de la organización y la gestión del conocimiento. Y lo que más también recomiendo una mirada, hay muchos ejemplos prácticos. Todo esto después lo desagregan en cuadros con ejemplos específicos de, bueno, ¿y cómo sería un ejemplo de integro, ¿no?, qué tecnología o qué tecnologías para algunos de estos aspectos en los distintos niveles? Así que puede llegar a resultar inspirador. Sé que va a haber una conversación más específica sobre evaluaciones, rúbricas y demás, pero en estos últimos tiempos la inteligencia artificial, la han mencionado, irrumpe como un desafío, muy veloz, muy inquietante por su capacidad, ¿no?, de cambiar algunas lógicas que venimos teniendo. Yo creo que es un paso más, no lo subestimo, pero creo que es un paso, una profundización más de ciertas reglas de juego y lógicas que venimos teniendo desde que existe Internet, al menos, ¿no? Pero acá traigo también la mirada, quizás, y recomiendo escuchar esta conversación de Cristóbal Cobo, que también es un especialista que habla sobre los desafíos de la inteligencia artificial para los docentes. La conversación es muy genérica, me gusta porque pondera el sentido humano, el rol humano, esta idea que trae también de que las tecnologías son obsoletas, no los seres humanos, y cuáles son esas tareas o esas preguntas sobre qué debiéramos
¿Qué estaría bueno sustituir, automatizar, dejar que nos reemplace y qué no? ¿Qué es intrínsecamente humano en esta relación con esta tecnología específica? Acá, en este recorte, literalmente es un recorte de una parte de su presentación, nos trae esta idea de, bueno, el desafío de la evaluación, que es uno de los más grandes, ¿no? Porque ahora que nos pueden reproducir en un segundo, en un ratito no más, que podemos con 2 o 3 indicaciones, más o menos, cualquier producción de texto, producción de un trabajo, producción de diseño, el tema de la evaluación está en jaque. Y acá plantea estos escenarios de, bueno, ¿qué modelo de adopción puede tomar un docente, ¿no? Y que ambos son legítimos, dice. ¿Evaluamos con o evaluamos sin inteligencia artificial? ¿Lo habilitamos o no lo habilitamos? Si no lo habilitamos, está bien, habrá que repensar, habrá que tener cuidado y contexto para entender qué tipo de evaluaciones hacemos para neutralizar ese hackeo con inteligencia artificial, con el foco puesto en que necesitamos entender si están aprendiendo o no, ¿no? Y aquí, bueno, evaluaciones cara a cara, habla de aprendizajes basados en proyectos o podcasts. Yo también traigo la idea de portfolio. La idea de portfolio me parece muy interesante para tenerla en consideración, no solamente en materia evaluativa, sino también para registrar, para entender una progresión, ¿no? de un estudiante, de un conocimiento específico o de varios, de una materia, incluso entre materias, en esta interconexión muy deseable. Me parece que la idea de portfolio también puede ser una idea que un poco hackea el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, y si lo habilitamos, hay otras preguntas para hacernos, ¿no? Hay otros caminos por recorrer, ¿no? ¿Qué es relevante? ¿Qué tipo de inteligencia artificial voy a habilitar? Porque no son todas las mismas. ¿Y cómo la utiliza? Y el foco puesto en el proceso más que en el conocimiento. Pero aquí lo intrínsecamente humano, lo intrínsecamente del rol docente, esa autoridad docente, el conocimiento docente es adoptar un modelo, tener un criterio, una visión dada, es con inteligencia artificial para este momento dado de mi clase, de las trayectorias y de la progresión, tener una estrategia pedagógica, tener criterios y tener orientaciones. Antes, voy a darle un poquito, ahora viene Borges, y lo traigo porque yo hace un tiempito vi este video, ya la frase creo que la conocemos todos, su recomendación sobre si leer o no textos que no nos gustan y nos aburren, obras, pero acá también hizo un recorte de la parte en la que habla de cómo era él con docente y cuál era su relación con las evaluaciones. Durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida, no hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos, prometo no preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. De que ustedes hablen, si es que el tema les interesa, y hicieron excelentes exámenes así. Que hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. Bueno, es una idea muy genial, muy disruptiva también, muy radical, ¿no? Pero la pongo con la idea de contrarrestar con las evaluaciones más tradicionales. A mí me llamó la atención, es difícil sin dudas evaluar a partir de la expresión libre y la oralidad, es interesante. No, yo creo que Borges no hubiese tenido ningún problema con la inteligencia artificial en esta forma de evaluar, ¿no? Hace tantos años, pero lo traigo que también podríamos pensar, no sé, en Funes el Memorioso, digo, en esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de recordar todo y de sistematizar muchos datos, bueno, y eso es lo relevante, eso es lo que nos hace inteligentes, con eso generamos progreso y conocimiento, ahí hay creo que una diferencia y me pareció interesante traer este recorte espero que no haya quedado muy descontextualizado, de lo que opinaba un Borges como docente, ¿no? También, hablando ya, no tanto relacionado a la evaluación, pero sí a las preguntas, a la cultura más del pensamiento, creo que es el desafío de hoy y de siempre, pero hoy con la información tan cerquita, tan fácil y en el bolsillo de cada uno, tiene también otro tinte.
Melina Furman, quienes la conocen saben que siempre puso en la agenda el tema de la motivación, ¿no? Que lo primero que sucede en un aula cuando también hay aprendizajes tan informales, microaprendizajes y aprendizajes invisibles, como le llaman también por fuera de las aulas, ya sean físicas o virtuales. Bueno, quizás lo que tenga que suceder es la motivación, ¿no? Ese deseo de aprender y ese deseo de que la interacción que me trae sea deseable, sea deseada, ¿no? Pero en esta conversación que también dejo ahí, Melina lo que trae es la idea de, en relación a la innovación educativa y a la gestión de la innovación educativa de un docente o de una propuesta, es, ¿hace falta inventar la rueda? ¿Hace falta inventarla? ¿O hace falta, o es también una forma de innovar, limar los bordes, ¿no?, de la piedra? Y a veces, decía ella en esta conversación, a veces pequeños cambios tienen grandes impactos, o sea, no hace falta, a veces nos mareamos y pensamos que innovación es traer un montón de tecnologías al unísono forzadas, que no fluyen, que nos cuestan, que por ahí no tienen un sentido tan claro, y que tampoco eso quiere decir que estemos innovando, ¿no?, o mejorando el aprendizaje. Pero esta idea más simple, más llana, más sencilla, más progresiva de una innovación posible con y sin tecnología a partir de, ¿no?, ir por capas, ir limando, y también ser genuinos con en qué me gustaría innovar. Hay cosas que por ahí funcionan, ¿no? Y hay cosas que están bien sin tecnologías digitales o están bien con otras tecnologías. Y hay otras en las que sí son puntos de dolor, en los que no logro algún objetivo que tenga, que no logro la interacción deseada, la atención deseada, o que me van a simplificar mi trabajo docente. Y ahí sí debiéramos hacer un esfuerzo, que supone un esfuerzo por innovar. Bueno, habla de la cultura del pensamiento, de las preguntas, y hay un aspecto que me parece muy interesante también al final del recorrido de la conversación. Ella siempre hace mucho hincapié en la metacognición, volver a recuperar qué aprendimos y reflexionar sobre lo aprendido, y esta propuesta didáctica muy interesante de ticket de salida, de siempre, bueno, termina un contenido, una clase, una propuesta, y reflexionemos sobre lo aprendido y dejemos asentado algunas ideas fuerza, algunos interrogantes nuevos, y para esto las tecnologías hay muchas aplicaciones y hay mucho de aplicaciones, digamos, disponibles que son o colaborativas o para uso y respuestas más individuales, muy, muy interesantes que nos pueden ayudar como ticket de salida. Otra, en este recorrido por varias ideas y personas especialistas, traigo un poquito también este podcast, también para meterme yo misma en un ejercicio de recorrer distintas propuestas y distintos soportes y esta narrativa multimedial, que a veces es interesante, a Marta Libedinsky, que me parece muy interesante y también muy simple, muy, muy llano, todo lo que ella nos provoca y nos trae sobre la relación con las tecnologías, ¿no? En este podcast específicamente, y me pareció interesante, habla de que la innovación tecnológica no necesariamente es una innovación didáctica, ¿no? Y la diferencia, cómo, digamos, está en el supuesto un aula virtual o en un escenario combinado o híbrido entre aulas virtuales, aulas físicas y presenciales, habla de ambientes, bueno, los tiempos, los espacios no son los mismos, tienen dinámicas distintas, presuponen dinámicas distintas y un ejercicio de planificación distinto. Y trae el concepto que no es de ella, de otro autor, de aulas vacías, que me pareció muy interesante. Siempre el aula vacía, el antes y el durante, es importante en la planificación. Pero y sobre todo, en la complejidad de cuando tenemos aulas con escenarios combinados, me refiero a algunas clases presenciales, otras virtuales, al unísono presenciales y virtuales, la complejidad es más grande, y entender esa curaduría y esa disposición de la escena, de en qué vamos a aprovechar los momentos presenciales, los momentos virtuales, cuál es el uso del tiempo, cuáles son las reglas del juego, cómo la dinámica cobra todavía más relevancia, ¿no? Definitivamente no puede ser algo que automaticemos, ni que copiemos y peguemos de ediciones pasadas, ni una traducción de lo que es una clase más tradicional. Pero lo interesante también quizás es que les dejo a mano, tienen muchas propuestas y recursos que ella misma como docente o ella misma como especialista alumbra, que son bastante simples, y que también trae esta idea de no tenemos que usar todo, ¿no? Podemos curar y podemos usar lo que nos haga sentir cómodos, en lo que tengamos, y nos podemos especializar en eso, podemos aprender con otros, podemos traer ideas para un contexto específico.
y pone mucho en valor esto que creo que sucede acá también, la colaboración, ¿no? La colaboración entre docentes, la colaboración entre comunidades educativas, la inspiración, un poco quizás la idea, no lo dice ella, lo reflexiono yo, de no inventar la rueda, sino inspirarnos en otras prácticas y tomar en un contexto lo que nos resulte mejor. Esto lo dejo como ideas muchas que no iba a dar el tiempo para profundizar. Es un poco un tutti frutti, de vuelta, de varias cuestiones que desde la experiencia práctica me parece que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, ya sea propuestas de ambientes educativos virtuales, híbridos o simplemente en esto de la tecnología como un soporte, como un medio para enseñar, para aprender, que debiéramos tener en cuenta. Yo vuelvo a reiterar la idea de tener una visión. Hay una autoridad que tenemos que tener que construye también una visión respecto de cuál va a ser el rol y cuál va a ser el sentido de las tecnologías en un espacio áulico, en un ambiente de aprendizaje. Esa visión la construimos a través de los propios intereses, del conocimiento que tengamos, de un contexto institucional, de infraestructura, curricular, de cuál es mi población de alumnos. Y también de una necesidad, que es sí contundente, creo yo, de que hay cosas que debemos innovar, ¿no? Esta cultura digital nos trae esta urgencia y esta relevancia de innovar, no sé si todo, pero muchas de las prácticas. Luego, ya lo que habíamos hablado también antes, de establecer objetivos pedagógicos, didácticos, funcionales, con criterios específicos. La curaduría, no solamente para, de vuelta, en este mar de herramientas y soluciones digitales que tenemos al alcance, para presentarnos, para evaluar, para almacenar, para compartir, para comunicarnos, bueno, hacer el ejercicio de curaduría y también de la información a la que tenemos acceso, ¿no? Buscar, discernir, seleccionar, conectar, disponibilizar esta escena, compartir, inspirarnos. A veces no es tan fácil, a veces hasta compartir una mera presentación genera un nerviosismo técnico, operativo, no es tan natural, ¿no? Ni para jóvenes ni para adultos. Bueno, creo que eso también un poquito se combate con preparación y con inspiración. Inspirarnos en otras experiencias, no inventar la rueda, limar la piedra, aprender con otros, aprender de otros, admitir el propio feedback. ¿Cómo fue esta propuesta mía con esta tecnología? ¿Qué le pareció a los alumnos? ¿Qué objetivo cumplió? Colaborar es un poco de la mano de la inspiración. Establecer reglas de juego. Primero, conocer las reglas de juego de los entornos digitales. Es imposible conocer todo de todo, pero hay algunas reglas de juego de los entornos digitales, de las tecnologías digitales y de la base de cómo funcionan a través de los datos, que me parece que conociéndolas en general son aplicables a los distintos programas o softwares o aplicaciones o entornos digitales y hasta plataformas como puede ser algún Learning Management System, ¿no? Pues, conociendo algunas reglas de juego nos permite situarnos y adaptar las distintas. Y tenemos que poner reglas de juego también del ambiente educativo. Cuando los espacios físicos ya no están limitados a un momento dado, a una estructura edilicia, cuando los tiempos tampoco están limitados a un momento dado, sino que estamos o asincrónicos o sincrónicos, pero generalmente lo que permite el aula virtual y permiten los entornos y las plataformas son tener una conexión, bienvenida sea, más personal con nuestros alumnos, una interacción más fluida, un diálogo o hasta tutorías. Bueno, también tenemos que plantear eso en una dimensión de límites temporales, ¿no? Establecer reglas de juego de en qué momento me conecto, en qué momento respondo, cuál es la frecuencia de conexión, cuál es la duración qué se espera de mí como docente en la retroalimentación. Pues si no parece un poco todo y nada. También reglas de juego, hasta doy un ejemplo muy sencillo, en las dinámicas y en los modos. No es que viene dado y que por ahí, porque me siento que hay alguna diferencia generacional, tengo menos que regular, digamos, en el buen sentido de la palabra. Voy a dar un ejemplo muy concreto. A mí no me suele gustar mucho que las cámaras estén apagadas. Así como no me gustaría tener un alumno con una capucha en la cara en una clase, porque me gusta vernos y reconocernos, esa interacción, ver los gestos, poder conectar. Me parece que en la virtualidad podemos hacer ese esfuerzo. A veces hay impedimentos técnicos y se entienden, pero en general para mí, por ejemplo, es una regla de juego que nos conectamos con las cámaras prendidas y encendidas, que tenemos los micrófonos apagados y cuál es el modo en el que, estas pequeñas reglas de juego que son
para algunos más acostumbrados, para otros no, pero que hay que entenderlas y tener alguna visión, alguna claridad y establecerlas como docentes. Bueno, prestar atención al aula vacía ya lo vimos antes, lo pongo en valor de vuelta, y la idea también que trae, ojalá luego la vean a Marta Libedinsky, y en esto de prever la escena, el ambiente, el aula, la estructura, los roles, los tiempos, y a veces cuestiones muy básicas como lleva tiempo planificar, lleva tiempo plantear una escena con cualquier tecnología, con el pizarrón, con un material específico, también lleva tiempo poner un proyector, poner la presentación, disponibilizar una aplicación, todo eso, si no después se vuelve frustrante y hace que no sea fluido y que perdamos tiempo, entonces perdemos capacidad de aprendizaje también. Estas son pequeñas cuestiones en las que tenemos que tener cuidado y conocimiento técnico. Aprovechar para maximizar y optimizar. En general, muchas instituciones nos ofrecen ya un paquete de tecnologías dadas o una plataforma. Bueno, aprovechemos al máximo. Tomémonos el tiempo de recorrerlas, de ver sus funciones, de ver su integralidad. Yo creo que hay que usar un poco de todo, lo que nos sienta cómodo, lo que necesitemos, a veces es más obligatorio, a veces es menos, pero muchas veces he visto un esfuerzo en, me voy a conectar vía esta otra herramienta y después me integro la rúbrica vía esta y el contenido lo genero acá y la conversación es a través del foro. Bueno, a veces hay que aprovechar esa integralidad, hay que conocer y técnicamente, operativamente, funcionalmente, lo más posible, esa tecnología que nos está dada a disposición, para poder sacarle el máximo del provecho y optimizar tiempos, sobre todo académicos, si se quiere, o administrativos y demás. Creo que una de las potencialidades de las tecnologías es sin duda la capacidad también de integración, de almacenar, de reproducir. A veces tenemos la capacidad en aulas virtuales de generar contenidos y reproducirlos compartidos en línea, ¿no? A veces remixeamos, a veces corregimos, volvemos, pero esta capacidad es una de las más, para mí, valiosas de la cultura digital hoy en la educación. Pues otra orientación o recomendación es una obviedad, pero tenemos que estar alfabetizados digitalmente, al menos con conocimientos técnicos muy operativos y funciones. No queda otro, no es por ósmosis, no es ni para los niños, ni para los adolescentes, ni los jóvenes, ni los adultos. Hay que familiarizarse, hay que elegir cuáles y dedicarle un poquito de tiempo a esto, a ver las configuraciones, a ver cómo lo uso, a practicar, a sacarle el jugo, y no queda otra en algunas cuestiones, ¿no? Ya sea desde una hoja de cálculo hasta un reproductor de texto, a un espacio de almacenamiento, a una forma de comunicarnos vía Zoom, vía Meet, vía la modalidad que sea o la tecnología que sea. La alfabetización digital hoy es un imperativo. No quiere decir que en todo el tiempo, porque es una carrera perdida contra el tiempo y la velocidad de las tecnologías, pero sí en algún catálogo de estas tecnologías curadas o que son dadas para mi ambiente educativo. Hay que conocer un poco también el tema de la privacidad y las licencias, digamos, cómo no se pone en juego la privacidad, la seguridad, qué tipo de licencias tienen. Y de vuelta traigo este tema que no me parece menor, las reglas de juego de autorías, de citas y de fuentes, ¿no? Sobre todo en el ámbito superior de las universidades y académico. Y último, y no menor, también me parece el tema de la ciudadanía digital, que comprende más un tema de problemáticas y de componentes que hablan de, bueno, ¿quién soy yo en este espacio virtual, en el ciberespacio, como persona, en distintos roles, ¿no? Hay una huella digital que dejo cada vez que transito el espacio digital, los entornos digitales, y hay una o varias, hay una discusión ahí muy teórica entre sí, tengo una identidad digital o varias identidades digitales en el espacio digital, ¿no? Yo puedo tener una identidad en mi Instagram, otra distinta en mi LinkedIn, una en Facebook, una en el sitio oficial de mi trabajo, una en todas esas huellas digitales que permanecen, perduran y que tienen otra lógica distinta a cómo construíamos identidad antes, a cómo nos conocían y conocíamos a los otros. Es un capítulo aparte muy interesante de las tecnologías digitales y creo que desde cualquier aspecto humano, de cualquiera de nuestros roles, pero en el rol docente también hay que prestar atención cuando nos median las tecnologías, las usamos, cuál es la huella digital, cuál es nuestra identidad digital, ¿sí? Eso en el sentido más personal, de como docentes y cómo me presento y qué cuidados tengo respecto del ciberespacio. Pero también para establecer normas de convivencia y hacer un uso seguro, crítico, reflexivo y de bienestar para con mi comunidad, ¿no? Porque a veces pasan cuestiones problemáticas, a veces hay algunas cuestiones que pueden suceder en los ambientes virtuales como en los ambientes físicos y presenciales. Entonces, tienen que haber normas de convivencia.
en foros, de vuelta, los tiempos, cuándo nos conectamos, cuándo esperamos una respuesta, la forma en que escribimos, la forma en que muchas cuestiones que hacen a el uso seguro y el uso, sí, seguro y que en bienestar de las tecnologías digitales. Por último, con ciudadanía digital, que también podría ser campo de la alfabetización digital, me parece que es interesante de vuelta traer esto, que bueno, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Alumnos, docentes, personas en general, seres humanos frente a la cultura digital, un pensamiento crítico de cómo uso, qué expongo, qué no expongo, qué me conviene, qué es en pos del desarrollo, qué es en pos del progreso, cómo me ordeno frente a los entornos digitales y saber que hay para todo. Lo genial del Internet y de la información y del ChatGPT, hay para todo una solución, que tengo que curar y que tengo que tener criterio, pero hay formas de buscar más asertiva la información, hay buscadores académicos, hay maneras en las que yo puedo, los prompts, ¿no? Las indicaciones, establecerlas de una manera y que la información me viene dada más conducente, más asertiva. Hay formas de chequear la veracidad, hay un montón de herramientas. Para casi que cada problema hay una solución. Eso es una genialidad de este momento de la técnica y la tecnología digital. Entonces, sepámoslo, exploremos por ahí. A veces nos ahogamos también en un balde porque ¿qué esto? Y bueno, hagamos la pregunta simple, después el pensamiento crítico hará su parte, ¿no? Y hasta aquí he llegado, pero termino con esta reflexión de vuelta de Marta, que fue algo que leí la semana pasada y me gustó mucho. Ella cierra un libro sobre la innovación educativa en la digital que dice, algo nuevo, algo viejo, algo azul, algo prestado. O sea, yo no me casé, así que nunca me lo recomendaron, pero en la analogía con una novia, ¿no? Esta recomendación de tener algo nuevo, algo viejo, algo azul, algo prestado, dice, bueno, algo nuevo, sí, algo que sea disruptivo para con el pasado y con el presente, mirando hacia el horizonte del futuro, ¿no? Hablando de innovación educativa, tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo viejo, reconocer las prácticas potentes, donde está el diferencial, donde sí siento que ahí hay un valor agregado, que vamos bien, que hay una trayectoria, ¿no? Y que hay algo que no debiera quizás transformarse, o no hace falta, o no necesita ser innovado. Algo azul representado por el tema de la fidelidad, dice Marta en este texto, y de la lealtad, que cuando se complica, porque las innovaciones a veces se complican, las transformaciones no siempre son lineales, empezamos una idea y después del dicho al hecho, mucho largo es el trecho, y cuesta porque hay falta de recursos, cuesta porque hay obstáculos, cuesta porque quizás no sale bien, porque hay resistencias. Bueno, ser leal a esa idea de es por acá este diseño y lo sostengo hasta llegar. Y algo prestado en esta idea de buenas prácticas, de hacer comunidad, de compartir experiencias, de buscar experiencias de otros y también quizás si nos transformamos en agentes que innovan y que podamos compartir también nuestros conocimientos y nuestras buenas prácticas con las tecnologías digitales en la educación. Así que con esto quedo a disposición para preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío, por la claridad de la presentación, lo generosa también de todos tus aportes y por hacer este recorrido con tanto detalle en la curaduría. Vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, inquietudes, comentarios de todos aquí. Ahí lo veo, voy a ir abriendo la fila. Leonardo, Esnaola, y voy a ir siguiendo, bueno, las preguntas o inquietudes que haya. Adelante, Leonardo. Perfecto, gracias, Pilar. Bueno, Rocío, qué placer verte, agradecerte los conceptos que nos transmitiste, que son muy claros y sin duda nos invitan a reflexionar. Yo me quedé pensando en un cuadro que has presentado al principio y preguntarte qué implicancias tiene justamente que el acceso a ese primer dispositivo, al celular, sea tan tempranamente, a los 9,6 años en promedio, aunque sabemos obviamente de que, por supuesto, acceden desde una edad más temprana, incluso, lo veo con mis sobrinos, por ejemplo, pero bueno, ¿qué implicancias tiene justamente eso para las propuestas pedagógicas y demás y los cambios que se proponen en el sistema educativo en general, medio desde la parte del inicio, fundamentalmente?
Uy, acá tocas el corazón de, de mis desafíos, de mi trabajo, digamos. Y bueno, tiene muchos desafíos porque no terminamos de comprender y tener estos datos que ya está pasando, ya está sucediendo y un poco que nos avasalla. Yo soy de la idea que las instituciones educativas, la escuela como institución, la universidad son esos lugares, esos refugios para entender, para canalizar, para hacer cultura y para que todo esto juegue en pos de la humanidad y del desarrollo, y eso requiere para mí, primero, formación, que me preocupa mucho la formación docente inicial, porque un poco que luego estamos todo el tiempo actualizándonos y un poco está bien, es tarea actualizarnos constantemente, pero tiene que haber algo que nazca más desde la raíz en estos tiempos. Me parece que necesitamos tener una visión. A veces pasa que no sabemos qué hacer, ¿no? Prohibimos, no prohibimos, integramos, no integramos, ¿para qué? ¿Cómo? Son esfuerzos esporádicos, meto un poquito de acá, de esto, del otro. Bueno, tiene que haber una visión más integral. No podemos llevar ni infraestructura, ni equipamiento, ni kits, ni propuestas que sean para mí aisladas de un contexto, de un propósito, de una visión y de sobre todo en las instituciones, objetivos pedagógicos. Y hay que entender que las edades son distintas. No es lo mismo la primera infancia, no es lo mismo hasta los 2 años, no es lo mismo hasta los 4, no es lo mismo hasta los 6, no es lo mismo el primer ciclo de la primaria que el segundo, no es lo mismo la secundaria, son desafíos distintos. Creo que hay que hacer mucho puente con las familias, porque hay como que las barreras no son tan barreras y de repente me parece que al habilitar las tecnologías, y yo soy una defensora de habilitar las tecnologías digitales en las instituciones con esto, ¿no? Con criterio, con propósito, con contexto, con formación, pero quizás damos un mensaje equívoco a las familias, ¿no? De, bueno, si tienen tablets y pantallas, si usan, entonces... Y aunque no lo creamos, quizás en estos ámbitos estamos más nutridos de información de este tipo, pero hay mucho también prejuicio, desconocimiento de cuánto puede llegar a afectar. Ya lo estamos viendo en muchos aspectos, ¿no? Neurológicos, emocionales, psicológicos, físicos, de configuraciones de la sociedad y la demografía hoy, que me parece que hay que atender. Tiene un montón de bondades, muchas bondades, y son las reglas de juego de hoy. Lo que creo que tenemos que poder hacer es educar en esto, educar en el uso y el abuso, educar en los límites y las bondades, acompañar a las familias, nutrir a los docentes y tener algún cuidado muy específico. No es gratis y no pasa desapercibido, eso sin duda, no es algo más, no es una tecnología más, esto es muy potente, con mucha capacidad de daño y con mucha capacidad de progreso, ¿no? Y de bondades que traen las tecnologías, pero sobre todo a edades muy tempranas, donde la autonomía no está desarrollada, donde no es posible autorregularnos en los usos. Me parece que hay un rol fundamental del ser humano adulto y docente. Necesitamos autoridad, visión y conocimiento y trazar estas decisiones y políticas y acciones específicas. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Leonardo, gracias, Rocío. Hay un comentario también de María Rosa en el chat, que bueno, ahora te lo leo, pero previamente Pablo Petraglia levantó la mano. Así que vamos a darle la palabra. Buenas tardes. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿se escucha bien? No, no se escucha. Yo no te estoy escuchando. Muy bajito. Pablo. Bueno, a ver si se escucha mejor ahora. Ahí mejor, Ahí ahí mejor. No, recién dijo una palabra que tiene que ver con la autonomía y lo quiero enganchar con lo de la huella digital y una problemática jurídica que es el derecho al olvido. ¿Qué reflexión hace o qué se hace desde este momento con la impronta del derecho al olvido y que desde tan jóvenes en uso cuestionable de esa autonomía dejan una huella digital eternamente? ¿Qué reflexión haces sobre este tema? Y que es un temón y que tenemos muchas lagunas todavía, lagunas normativas, lagunas de entender el contexto y de entender esto, de que no es sin efecto, ¿no? El pasaje por el mundo virtual y por los entornos de nosotros, de nuestros hijos, de a quienes exponemos, no es algo liviano, digamos, no es algo que no vaya a tener efectos, ¿no? Me parece que
hay que informar más primero, después está todo el mundo de, que no me meto porque no es mi expertise específico de lo normativo, pero el mundo de si lo podemos regular, si podemos darnos marcos normativos, marcos para las generaciones que vienen y que hoy están puestas, para otros, adultos también. Pero me parece que de mínima esta conciencia de la huella digital, de la identidad digital, de lo que es sentirnos y pensarnos y ser responsables como tenemos códigos y normas que nos ordenan en la vida presencial, en el mundo, en el ciberespacio también, ¿no? Que lo que decimos, lo que hacemos, deja rastros, tiene efectos, que lo que pasa en la virtualidad importa y es real. A veces parece que no fuera real, ¿no? Desde el anonimato, desde bueno, un comentario más, un comentario menos, una viralización más, una menos. Bueno, entender, creo que esto que decía antes, la regla del juego, la lógica del ciberespacio, donde las cosas perduran y son muy difíciles de detener, y son muy difíciles de eliminar. Hay un historial, ¿no?, de esta identidad digital, de estas huellas digitales que van a perdurar, que se amplifican además por una capacidad de la velocidad, por una capacidad de llegada. Me parece que hay que tener mucha conciencia de eso. Yo no sé si la hay todavía a nivel social, creo que cada vez más, pero está bueno por lo menos problematizarlo, pensarlo, educarnos y este vínculo con la familia, estas campañas de concientización me parece que son importantes. Uno mismo, no sé, yo soy mamá de niños, todo el tiempo me estoy preguntando qué expongo, qué no expongo, ¿no? Esta de las configuraciones más privadas, de espacios privados que tengo de redes que me gusta, que a uno les gusta compartir, ¿no? O si mando una foto por WhatsApp, entender que, bueno, los alcances. Eso se trabaja en muchas ocasiones y en muchas instituciones educativas, por suerte, y hay cierto marco pedagógico y orientativo a nivel nacional y federal. Se trabaja para los distintos niveles, se trabaja a nivel primario, a nivel inicial, a nivel secundario, pero bueno, creo que no hay que dejar de traerlo en agenda y de proponerlo, porque es un tema, uno de los temas relevantes, ¿no?, de la ciudadanía digital. Gracias, Rocío. Silvina Sanzarric también había pedido la palabra. Sí, yo básicamente celebro todas las respuestas que estás dando, Rocío, porque yo, además de ser vicerrectora, antes de ser vicerrectora de la universidad, era psicóloga, psicoanalista. Entonces, cuando escuché la pregunta de Leo en relación a las implicancias en el mundo educativo, digo, la pregunta es las implicancias en el mundo subjetivo, de que niños y niñas a tan temprana edad ya estén expuestos a las pantallas y, como vos bien señalás, son cosas que, así como en la educación todavía no tienen respuestas, yo creo que en lo que es la casuística de la psicología no tienen respuestas. Es algo que se está construyendo en la actualidad. Así que realmente es un placer escuchar que vos estés con tanta contundencia interviniendo sobre los efectos que tienen el uso de las tecnologías, que no es lo mismo intervenir que no intervenir, que usar o no usar determinadas pantallas, y creo que en ese punto hay una responsabilidad muy grande del mundo adulto, que las distintas coyunturas nos tienen que invitar a la reflexión para hasta tanto se instauren esos autocontroles internos, poder intervenir para que, como dije en el inicio, las tecnologías sean unas aliadas y no nos terminen volviendo en contra en algunas situaciones. Así que no, más que nada eso, me encantó escucharte, Rocío, básicamente. Gracias. Bueno, yo creo que hay algo de la interdisciplinaridad, ¿no?, que necesitamos como desde distintas miradas y campos entender a niveles más antropológicos lo que está pasando, ¿no? Desde la psicología, desde la neurología, desde los campos si se quiere, más físicos y biológicos, de los campos de conocimiento. Me parece que hay mucho para entender. De hecho, bueno, cada vez más en algunas, hasta empresas grandes corporativas están incluyendo filósofos y antropólogos para entender los alcances de. Me parece que ahí tenemos algo pendiente de observaciones, de análisis, de estudios, de justamente con tanta información y capacidad rápida de sistematizar, bueno, tener datos y ponerle un poco de luz a todo esto
Y sin duda que el rol adulto, de vuelta, me parece que es imprescindible. De hecho, este informe, por nombrar uno, el que nos nombramos al principio, que Leo preguntaba, es un informe que dice que trae una muestra clara de cómo cuando hay intermediación parental, que hay diálogo, que hay propuesta, que hay escucha, que hay contención, los riesgos bajan. O sea, hay una correlatividad entre la intermediación y los riesgos que pueden haber en el ciberespacio de esta población infantil. Así que bueno, ahí tenemos un desafío y un rol que no podemos prescindir, tener. Bueno, Rocío, muchísimas gracias en nombre de las 3 universidades. Bueno, nuevamente por tu ponencia, por todo el intercambio. Hay varios mensajes en el chat, no sé si podés verlos, agradeciéndote. Muchas gracias. Hay una última intervención, Magalí Fiamma, DRI. Vamos a tomar esa y después cerramos. Magalí, hola, buenas. ¿Se escucha? Hola. Mi nombre es Fiamma, en realidad me dicen Fiamma. La verdad, yo soy de la UNLP de Argentina, estudio Ciencias de la Educación y mucho estamos trabajando. Yo justamente elegí este eje para hacer una investigación y la verdad que me está sirviendo un montón. Es muy interesante y es un tema que honestamente pasa mucho en las facultades, que queda un poco atrasada la información para lo que hoy en día está atravesándonos, y realmente lo que estoy escuchando me está preparando a mí yo estudio licenciatura y profesorado, para abordar en otro momento, el día que me reciba, abordarlo de otra forma, y me gustaría interesarme para poder también enseñarlo, digamos, también desde la neurociencia y demás, así que valoro mucho tu intervención, porque es difícil actualizar los planes de estudios, como dijeron, que la educación, la psicología, hay mucha incertidumbre, y informar a los estudiantes que estamos en formaciones me parece muy importante, ya que mucho queda en lo tradicional, y esto es una realidad que hay que afrontar, y me pasa mucho con mis profesores que como que se alejan y creen que todo es malo, o sea, todas las tecnologías son malas, todo es negativo, todo es en contra de la educación, y yo pienso todo lo contrario. He tenido 20 millones de discusiones, o sea, de debates, ¿no? Y la verdad esto me enriquece mucho y también me da a mí argumentos para poder defender lo que es una realidad y que no la podemos, o sea, que es una realidad que está pasando y que no todo tiene que ser malo. Así que muy agradecida, y voy a seguir siendo parte del siguiente cronograma, así que la verdad, muchas gracias, muy amable. Bueno, Magalí, gracias a vos, y bueno, que esa curiosidad y esas ganas de entenderlo te acompañe en toda la carrera, y creo que encontrar los límites, los desafíos, el uso a favor es humano. Por eso digo, es un desafío humano, y de nosotros depende, con las dificultades que pueda traer, con convicciones, con visiones, con pragmatismo también, sin duda que es parte, pero podemos limitar sus efectos negativos o reconocerlos y aprovechar sus potencialidades. En el aula más que nada, ¿no? En el aula, que es ese faro de... Bueno, muy bien. Ahora sí veo que ya no hay más intervenciones. Ahora vamos a compartir, ya se los anunciaban por el chat, pero vamos a compartir el QR para que puedan gestionar allí los certificados. Pero bueno, quería también un poco compartir con todos cómo sigue este WITE 2025, las actividades que tenemos previstas para mañana a partir de las 10 de la mañana, el intercambio de autores del eje A, que es el eje sobre contenidos, luego a las 13 el intercambio del eje B, ese eje bueno, que siempre tensiona y cuestiona, que es el de la evaluación, y a las 16 el eje C, que es el de herramientas. Vamos a culminar el 29 con el intercambio del eje D por la mañana y la conferencia de cierre a las 16. Así que los esperamos a todos, que nos sigan acompañando, que sigan nutriendo, enriqueciendo este espacio que hacemos con esfuerzo, pero fundamentalmente con muchísima convicción
lo que significa en la transformación de nuestras universidades. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego.